Mi jefe me quitó un proyecto y se llevó el crédito, pero cuando presenté la evidencia, fue él quien perdió todo. Desde el primer día en esa empresa, supe que tenía que esforzarme más de lo habitual. No porque no tuviera las capacidades o la preparación suficiente, sino porque era un ambiente en el que los méritos no siempre se otorgaban a quienes realmente trabajaban por ellos. A diferencia de otros lugares en los que había estado antes, aquí no bastaba con hacer bien el trabajo. Había que saber jugar el juego, moverse con cautela entre las dinámicas de poder y asegurarse de que las contribuciones no fueran arrebatadas por alguien con más influencia. Entré con entusiasmo, con la convicción de que si hacía las cosas de manera correcta, eventualmente obtendría el reconocimiento que merecía. Pero estaba equivocada. No tardé demasiado en darme cuenta de que no importaba cuánto me esforzara, porque siempre había alguien dispuesto a llevarse el crédito por el trabajo de los demás. Y en mi caso, ese alguien era Martín, mi jefe directo. Un hombre que, a simple vista, parecía una persona agradable, con una actitud relajada y un trato afable que inspiraba confianza. Pero en cuanto pasaban unos días trabajando con él, se volvía evidente que su verdadera habilidad no era liderar, ni mucho menos contribuir con ideas propias, sino apropiarse de las de otros y presentarlas como suyas. Lo hacía con una naturalidad impresionante, como si de verdad creyera que tenía derecho a ello, como si lo que importara no fuera quien había hecho el trabajo, sino quien lo exponía mejor ante la junta. Al principio, intenté ignorarlo. Me dije a mí misma que lo importante era que mi trabajo hablara por sí solo, que eventualmente alguien notaría el patrón y que no tenía sentido desgastarme en pelear por algo que, en teoría, no podía sostenerse a largo plazo. Sin embargo, me tomó poco tiempo entender que la realidad era distinta. Porque no era solo un problema de reconocimiento personal, sino un problema estructural dentro de la empresa. Si Martín podía hacer eso sin consecuencias, significaba que las reglas favorecían a los que sabían manipularlas, y si yo no hacía algo al respecto, seguiría siendo invisibilizada sin importar cuánto me esforzara. El momento en que me di cuenta de que tenía que tomar medidas más drásticas fue cuando trabajé en un proyecto clave para la empresa. Uno de esos que podían marcar la diferencia entre el estancamiento y el crecimiento a largo plazo. Había dedicado meses a desarrollarlo, a perfeccionar cada detalle, a investigar tendencias, diseñar estrategias y estructurar un plan que, si se ejecutaba bien, podría consolidar a la empresa en un mercado mucho más competitivo. Puse todo de mi parte en ese proyecto porque creía en su potencial y porque, ingenuamente, pensé que esta vez sería diferente. Pensé que, al tratarse de algo tan grande, nadie se atrevería a robarme el crédito. Pero Martín, con su acostumbrada audacia, lo hizo de nuevo. Un día antes de la presentación ante la junta directiva, de manera completamente inesperada, me dijo que habían decidido que lo mejor era que él presentara el proyecto en mi lugar. Me explicó con tono condescendiente que, debido a su experiencia y a la confianza que los ejecutivos tenían en él, era más conveniente que fuera él quien expusiera la propuesta. Me aseguró que mencionaría mi nombre, que dejaría claro que el trabajo era mío y que, al final, todos sabrían que yo había estado detrás del proyecto. Sabía que era mentira. Sabía que, en cuanto estuviera frente a la junta, se atribuiría todo el esfuerzo como si fuera suyo. Pero en ese momento no tenía forma de oponerme. Intenté argumentar, intenté hacerle ver que yo era quien mejor conocía cada aspecto del proyecto, pero su respuesta fue fría y tajante. Dijo que no tenía tiempo para discutir y que lo mejor que podía hacer era confiar en su criterio. Y así, lo vi entrar a la reunión con mi trabajo en sus manos. Lo vi presentar cada una de mis ideas con total confianza, lo vi sonreír mientras recibía elogios, mientras los directivos le estrechaban la mano y lo felicitaban por su supuesta visión innovadora. Lo vi apropiarse de mi esfuerzo sin el más mínimo remordimiento. Y en ese momento supe que no podía dejarlo pasar. No iba a actuar por impulso. No iba a reaccionar de inmediato ni a enfrentarme a él sin una estrategia clara. No, eso sería demasiado fácil para él. Si lo confrontaba sin pruebas contundentes, simplemente lo negaría y me haría quedar como una empleada resentida, incapaz de aceptar la realidad de las decisiones corporativas. Pero yo no iba a ser una víctima más. Desde ese momento, tomé la decisión de esperar, de construir poco a poco la evidencia que necesitaba para exponerlo de la peor manera posible. No solo lo desenmascararía. Me aseguraría de que lo perdiera todo. Actualización 1.
Pasaron varias semanas después de aquella reunión en la que Martín se llevó el crédito por mi proyecto. Durante esos días, hice lo que cualquiera en mi lugar hubiera hecho, fingí normalidad. Me presentaba a la oficina con la misma puntualidad de siempre, participaba en reuniones. Respondía correos con la misma diligencia y ejecutaba mis tareas sin dejar que nada en mi comportamiento sugiriera que algo había cambiado. Sin embargo, por dentro, mi mente trabajaba de manera implacable, calculando cada movimiento, analizando cada interacción y planeando minuciosamente la forma en la que llevaría a cabo mi venganza. Sabía que no podía permitirme un solo error. Si quería que esto funcionara, tenía que actuar con paciencia y precisión. No bastaba con confrontarlo o quejarme con recursos humanos. Ya había visto lo que pasaba cuando otros intentaban ir por ese camino. Martín no solo tenía experiencia manipulando a la gente, sino que también contaba con aliados dentro de la empresa, personas que lo respaldaban y que, por conveniencia o miedo, jamás se atreverían a cuestionarlo. Si quería que su caída fuera definitiva, tenía que hacer que se hundiera con sus propias acciones, dejar que cavara su propia tumba mientras yo me aseguraba de que no hubiera forma de que escapara. Lo primero que hice fue comenzar a recopilar evidencia. Cada correo, cada conversación, cada documento en el que estuviera implicado lo guardé meticulosamente. No solo hice copias de los archivos originales del proyecto que él había robado, sino que también conseguí pruebas de cada pequeña acción que demostraba cómo me había apartado del reconocimiento. Guardé capturas de pantalla de los correos en los que discutíamos las propuestas, de los archivos con fechas de creación que demostraban que yo había desarrollado todo antes de que él siquiera mencionara el proyecto a la junta. También comencé a grabar algunas de nuestras reuniones, sin que él lo supiera, asegurándome de que cada palabra quedara registrada. Pero no bastaba con eso. Si quería que su caída fuera completa, necesitaba algo más grande, algo que hiciera imposible que la empresa lo protegiera. Y entonces, como si el destino me estuviera dando la oportunidad perfecta, apareció un nuevo proyecto en el horizonte. Un contrato importante con un cliente externo, uno de esos acuerdos que podían definir el rumbo de la empresa por años. Sabía que Martín intentaría hacer lo mismo de nuevo. Sabía que intentaría robar mi trabajo, atribuirse mis ideas y presentarlas como suyas. Y, en lugar de evitarlo, lo alenté. Comencé a actuar como si no hubiera aprendido la lección. Me mostré más colaborativa que nunca, más dispuesta a compartir ideas, a pedirle consejo y a dejar que pensara que tenía control total sobre mí. Lo dejé confiarse. Cada vez que hablábamos sobre el nuevo proyecto, fingía buscar su aprobación, como si necesitara su validación para avanzar. Al principio, pareció sorprenderle que no mostrara resentimiento por lo que había pasado antes, pero su egocentrismo lo cegó rápidamente. En su mente, yo no era más que una empleada dócil que había aceptado su papel dentro de la empresa. Mientras tanto, yo trabajaba en las sombras. Pero esta vez, hice algo distinto. A propósito, comencé a introducir errores en los datos que le proporcionaba. No errores evidentes que lo hicieran sospechar, sino pequeños detalles que, con el tiempo, harían que todo el proyecto fuera defectuoso. Modifiqué proyecciones, ajusté cálculos de manera sutil, alteré algunos parámetros que, a simple vista, parecían correctos pero que, al implementarse, causarían problemas serios. No lo suficiente como para que pareciera que el proyecto no tenía valor, pero sí lo suficiente como para que, cuando llegara el momento, todo se desmoronara de manera irreversible. Mientras tanto, aseguré de que las versiones correctas del proyecto quedaran bajo mi control exclusivo. Guardé copias en una nube personal, protegí los archivos con contraseñas y me aseguré de que solo yo tuviera acceso a la información real. Cada vez que enviaba un documento a Martín, me aseguraba de que fuera la versión errónea, mientras que las versiones correctas quedaban registradas con las fechas adecuadas, listas para ser usadas cuando llegara el momento. Martín, por supuesto, no sospechó nada. Estaba demasiado ocupado creyendo que volvía a salirse con la suya. Lo veía cada día más confiado, más seguro de sí mismo, sin la menor idea de que yo estaba preparando el escenario para su caída. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Y lo mejor de todo era que él mismo se dirigía hacia su propia ruina sin darse cuenta. Actualización 2. Los días pasaron, luego las semanas, y finalmente, el proyecto que Martín había robado avanzó lo suficiente como para llegar a una de sus etapas más importantes,
la presentación formal ante el cliente. Esta no era una simple reunión de actualización, no era un informe de progreso ni una evaluación preliminar. Era el momento en que la empresa debía demostrar que su propuesta era viable, que los cálculos eran correctos, que las estrategias eran ejecutables y que, de seguir adelante con la inversión, los beneficios serían innegables. En términos simples, era la presentación que decidiría el futuro del contrato y, por consiguiente, del propio Martín dentro de la empresa. Desde el momento en que supe que este día llegaría, me aseguré de que cada pieza estuviera en su lugar. Durante semanas, lo observé con atención, notando cómo se volvía más confiado, cómo comenzaba a actuar con la arrogancia de alguien que cree que tiene el control absoluto. Su actitud cambió. Se volvió más relajado, más seguro en su trato conmigo, como si el hecho de que yo hubiera aceptado de manera sumisa su liderazgo lo hiciera sentir invulnerable. Hablaba con los directivos con una sonrisa que reflejaba satisfacción, se jactaba en conversaciones informales de lo bien que iba todo y se refería al proyecto como su visión. Como si realmente hubiera sido él quien lo concibió desde el principio. No tenía idea de que cada paso que daba lo acercaba más a su propia destrucción. El día de la presentación llegó y la sala de juntas estaba llena. Los ejecutivos de la empresa se encontraban ahí, junto con representantes del cliente que esperaban ver la propuesta final antes de tomar una decisión. Martín se ubicó al frente, con su laptop conectada al proyector, listo para exponer con la misma seguridad con la que lo había hecho antes. Yo, como siempre, me senté en la parte trasera de la sala, fingiendo ser solo una espectadora más, alguien cuya presencia apenas importaba en ese contexto. Pero a diferencia de las veces anteriores, esta vez tenía la certeza de que todo lo que estaba a punto de pasar estaba completamente bajo mi control. La presentación comenzó sin problemas. Martín habló con confianza, exponiendo los puntos clave del proyecto, explicando las estrategias y mostrando los datos que, supuestamente, respaldaban la viabilidad de la propuesta. Utilizaba términos técnicos con fluidez, hacía pausas estratégicas para enfatizar ideas y respondía a las primeras preguntas con aparente dominio del tema. Pero sabía que eso no duraría mucho, porque los errores que había introducido en los cálculos comenzarían a hacerse evidentes en cualquier momento. La primera señal de que algo estaba mal vino cuando uno de los ejecutivos del cliente, un hombre de aspecto serio que había permanecido en silencio hasta ese momento, entrecerró los ojos mientras revisaba la presentación. Pasó una página de su informe impreso y luego otra, comparando la información en su carpeta con lo que Martín estaba mostrando en pantalla. Finalmente, levantó la mano y preguntó, con tono neutro, cómo había llegado a la cifra que estaba en la diapositiva. Martín, sin perder la compostura, explicó su razonamiento con la seguridad de alguien que cree estar en lo correcto, pero la expresión del ejecutivo no cambió. Fue entonces cuando otro de los representantes intervino, mencionando que los cálculos presentados no coincidían con los que ellos mismos habían hecho basándose en la información preliminar que la empresa les había enviado. Dijeron que algunas proyecciones parecían infladas y que ciertos números simplemente no tenían sentido cuando se comparaban con la realidad del mercado. Martín intentó mantener el control, asegurando que los datos habían sido revisados meticulosamente y que todo estaba en orden, pero los ejecutivos no parecían convencidos. Lo que siguió fue una serie de preguntas cada vez más incisivas. Querían saber exactamente cómo se habían obtenido ciertos valores, por qué algunas cifras no coincidían con la información que ellos manejaban, lo más importante, querían saber quién había realizado esos cálculos. Fue en ese momento cuando vi la primera sombra de duda en el rostro de Martín. Por primera vez en todo ese tiempo, se veía incómodo, como si comenzara a notar que algo no estaba bien. Pero su ego y su necesidad de mantener el control lo hicieron avanzar, tratando de defender la propuesta con respuestas que sonaban cada vez menos convincentes. Los ejecutivos del cliente no parecían satisfechos y comenzaron a consultar entre ellos en voz baja, intercambiando miradas que dejaban claro que la confianza en la viabilidad del proyecto estaba tambaleándose. Fue entonces cuando uno de los directivos de nuestra propia empresa intervino. Me miró y preguntó si podía revisar la información para asegurarnos de que no hubiera un error en la presentación. Fingí sorpresa, como si no esperara ser llamada a intervenir, y me levanté con expresión de incertidumbre, como si realmente estuviera preocupada por lo que pudiera encontrar. Caminé con calma hasta la mesa donde estaban los documentos impresos, tomé uno de los reportes y lo revisé con aparente concentración. Luego de unos segundos,
Levanté la vista y dije con voz serena que algunos de los números en la presentación parecían no coincidir con las cifras originales que habíamos trabajado en las primeras etapas del proyecto. Hablé con la neutralidad de alguien que no buscaba acusar a nadie, sino simplemente señalar un posible error. Dije que quizá había habido una confusión en las versiones de los documentos, que era posible que se hubiera utilizado un archivo incorrecto al momento de preparar la presentación. Noté cómo Martín se ponía tenso. Su mandíbula se apretó y su mano se cerró en un puño sobre la mesa. Uno de los ejecutivos del cliente preguntó entonces si había una versión más precisa del informe, una que pudiera ser revisada para comparar los datos. Me volví hacia el directivo de mi empresa y mencioné, con tono vacilante pero calculado, que sí. Que recordaba haber trabajado en una versión preliminar del informe en la que los cálculos habían sido revisados cuidadosamente. Pero que no estaba segura de si esa versión era la misma que la que Martín había utilizado para la presentación. Lo dejé caer como una duda genuina, sin señalarlo directamente, pero dejando la posibilidad abierta. El ambiente en la sala cambió. Los ejecutivos ahora miraban a Martín con una mezcla de escepticismo y expectativa. Alguien sugirió revisar los archivos originales para aclarar la confusión. Martín intentó intervenir, diciendo que no había necesidad, que los datos eran correctos y que cualquier discrepancia debía ser un error menor sin importancia. Pero ya era demasiado tarde. La duda estaba sembrada y ahora nadie en esa sala iba a aceptar sus palabras sin verificarlo por sí mismos. El momento que había estado esperando estaba a punto de llegar. Y lo mejor de todo era que él mismo había allanado el camino para su propia caída, cegado por su arrogancia y su deseo de acaparar el mérito de algo que nunca le perteneció. Actualización 3. El aire en la sala de juntas se volvió denso, cargado de una tensión que parecía hacerse más palpable con cada segundo que pasaba. Era evidente que la confianza inicial que el cliente había mostrado al inicio de la presentación se estaba desmoronando. Los ejecutivos de la empresa intercambiaban miradas incómodas entre sí, mientras que Martín, quien hasta hacía unos minutos irradiaba seguridad, comenzaba a mostrar signos de incomodidad evidentes. Su sonrisa autosuficiente se había desdibujado por completo y su postura, antes relajada, ahora se veía rígida, como la de alguien que sabe que está perdiendo el control de la situación pero se niega a aceptarlo. Los ejecutivos del cliente no tardaron en insistir en que querían revisar la versión original del informe. Su líder, un hombre con expresión severa que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la reunión, fue quien finalmente rompió la tensión al decir que para que la negociación pudiera continuar, era absolutamente necesario aclarar las discrepancias en los datos. Con voz neutra, pero firme, comentó que no podía justificar ante su equipo la firma de un contrato basado en cifras que parecían inconsistentes. Luego, sin desviar la mirada de Martín, preguntó si había alguien más en la sala que pudiera proporcionar la documentación original. No le di tiempo de responder. Antes de que pudiera inventar una excusa, hablé con tono calmado, asegurando que, como parte del equipo que había trabajado en la recopilación de datos, tenía acceso a una versión más antigua del informe en la que podríamos verificar si los números de la presentación coincidían o no. Fingí vacilar por un momento, como si me sintiera nerviosa por intervenir, como si no quisiera poner en evidencia un error que, en apariencia, podría perjudicar a todos. Pero, en el fondo, cada palabra que pronunciaba estaba calculada al milímetro. Uno de los directivos de mi empresa, alguien que hasta entonces se había mantenido al margen, asintió lentamente y pidió que abriéramos el documento. Dijo que si había algún error, lo mejor era corregirlo de inmediato antes de seguir adelante con la negociación. Martín, desesperado, intentó interrumpir, diciendo que no había necesidad de revisar informes antiguos y que la información que había presentado era la correcta. Trató de mantener su tono autoritario, de proyectar la misma confianza que le había funcionado en otras ocasiones, pero esta vez su voz sonó diferente. Se notaba la presión en cada palabra, el pánico contenido en cada sílaba. Uno de los asistentes trajo una laptop y la conectó a la pantalla principal, mientras yo me acercaba con calma. Sentí la mirada de todos sobre mí cuando abrí la carpeta donde tenía guardada la versión correcta del informe. Lo hice con la naturalidad de alguien que simplemente estaba siguiendo órdenes, sin mostrar ni un atisbo de satisfacción. Cuando encontré el documento, lo abrí lentamente y lo proyecté en la pantalla. El contraste fue inmediato y brutal. En cuanto los ejecutivos del cliente vieron los números,
comenzaron a hacer anotaciones apresuradas. Las discrepancias eran demasiado obvias. Cifras que en la presentación de Martín aparecían infladas, en mi documento estaban corregidas con los valores reales. Proyecciones de rentabilidad que él había mostrado con confianza resultaron estar basadas en cálculos defectuosos. Incluso había errores estructurales en la estrategia que, de haber seguido adelante con el contrato tal como estaba planteado en su versión, habrían causado problemas financieros graves tanto para el cliente como para nuestra empresa. El silencio en la sala se volvió pesado. Martín miraba la pantalla fijamente, con una expresión de incredulidad absoluta. En su mente, probablemente estaba intentando entender cómo había llegado a ese punto, cómo todo se le estaba escapando de las manos tan rápido. Pero yo sabía exactamente cómo. Uno de los ejecutivos de nuestra empresa fue el primero en reaccionar. Con voz dura, preguntó cómo era posible que hubiera tal diferencia entre lo que se había presentado y los datos originales del informe. Se giró hacia Martín, esperando una explicación. Pero él no tenía ninguna. Intentó balbucear algo sobre actualizaciones en los cálculos, sobre ajustes que se habían hecho en las últimas semanas para optimizar la propuesta. Pero los ejecutivos del cliente no tardaron en intervenir. Dijeron que nunca habían recibido notificación de tales cambios y que era inaceptable que se les presentaran datos modificados sin previo aviso. Uno de ellos, claramente molesto, mencionó que esto ponía en duda la transparencia de la empresa y que necesitarían revisar si aún estaban interesados en seguir adelante con el contrato. Martín estaba atrapado. No podía admitir que había tomado datos defectuosos sin revisarlos, porque eso demostraría su incompetencia. No podía decir que el error había sido mío, porque yo acababa de presentar la versión correcta del informe con fechas de creación que demostraban que esos datos habían existido desde el principio. No podía culpar a nadie más, porque había dejado claro ante todos que él era el único responsable del proyecto. La mirada de nuestro director general, un hombre de pocas palabras pero de gestos expresivos, fue suficiente para que cualquiera entendiera que la situación era grave. Vi cómo Martín tragaba saliva con dificultad, intentando encontrar una salida, alguna justificación que pudiera calmar la tormenta que se había desatado. Pero no la encontró. El ejecutivo del cliente fue tajante cuando dijo que, dados los problemas evidentes con la información, su empresa se tomaría un tiempo para reconsiderar si querían seguir adelante con el contrato. Agregó que esperaban una respuesta clara y oficial de nuestra parte en los próximos días, pero que por el momento, cualquier negociación quedaba suspendida. Cuando la reunión terminó y todos comenzaron a levantarse, la atmósfera era completamente distinta a la que había al inicio. Había entrado confiado, seguro de su éxito, y ahora salía sin certezas, con el peso de la duda sobre él. Yo permanecí en mi lugar, fingiendo estar revisando notas, mientras Martín se acercaba lentamente al director general, probablemente con la esperanza de minimizar el daño. Pero este apenas le dirigió una mirada antes de marcharse sin decir una palabra. Actualización 4. Los días que siguieron a la presentación fueron un espectáculo silencioso de caos y tensión. Las oficinas, normalmente animadas por el bullicio de las reuniones y las conversaciones informales entre colegas, adquirieron un ambiente más tenso. Con murmullos apagados y miradas furtivas que evidenciaban que algo grande estaba ocurriendo. La noticia de lo sucedido en la sala de juntas con el cliente se había esparcido más rápido de lo que Martín hubiera querido, y aunque no se hablaba abiertamente de ello, todos parecían estar al tanto de que algo había salido terriblemente mal. Desde mi escritorio, observaba con paciencia cómo la estructura de poder que él había construido alrededor de sí mismo comenzaba a resquebrajarse. Las personas que antes lo adulaban y lo rodeaban en cada reunión ahora lo evitaban, fingiendo estar ocupadas o demasiado absortas en sus propias tareas para prestarle atención. Su celular sonaba constantemente, y cada vez que respondía, su tono de voz reflejaba una frustración cada vez más evidente. Sus conversaciones con los directivos eran breves y tensas, y aunque intentaba mantener la compostura, se podía notar la forma en que sus hombros se hundían cada vez más con el paso de los días. El verdadero golpe llegó cuando el cliente decidió cancelar la negociación. No hubo advertencias ni segundas oportunidades. Simplemente enviaron un correo formal indicando que, debido a la falta de claridad en la información presentada, no podían justificar la inversión en un proyecto cuyo planteamiento inicial resultaba inconsistente. La empresa no solo perdió una de sus oportunidades más grandes en años,
sino que además sufrió un golpe significativo en su reputación, ya que otros clientes potenciales también comenzaron a cuestionarse la fiabilidad de sus propuestas. Martín intentó controlar la narrativa. Durante una reunión interna con los altos mandos, trató de minimizar el impacto del fracaso, asegurando que el cliente había cambiado de parecer por factores externos y que la decisión no tenía nada que ver con errores en la presentación. Dijo que era una situación desafortunada, pero que aún había otras oportunidades en el horizonte. Sin embargo, nadie le creyó. Los directivos no eran estúpidos y, después de revisar los documentos originales que presenté, no tardaron en conectar los puntos. En un último intento de salvarse, intentó culparme. Me llamó a su oficina con un tono de voz más duro de lo habitual, y apenas crucé la puerta, lanzó sobre su escritorio un informe impreso lleno de anotaciones en tinta roja. Como si quisiera que fuera evidente que estaba molesto. Sin preámbulos, me miró fijamente y dijo que no entendía cómo había sido posible semejante desastre. Con el rostro tenso y la mandíbula apretada, me preguntó cómo era posible que la versión del informe que yo tenía fuera distinta a la que él presentó. Lo miré con calma, sin demostrar ni un ápice de emoción, y respondí con la naturalidad de alguien que simplemente estaba diciendo la verdad. Le recordé que él mismo había tomado el control absoluto del proyecto, que había dejado en claro en repetidas ocasiones que yo solo debía seguir sus instrucciones y que, en consecuencia, fue él quien decidió qué documentos utilizar y qué datos presentar. Intentó no perder la compostura, pero pude ver cómo sus ojos se oscurecieron con una mezcla de ira y desesperación. Me dijo que debíamos mantenernos unidos como equipo y que lo mejor para ambos era evitar que esta situación escalara más. Dijo que, si alguien preguntaba, lo mejor sería decir que se trató de un simple malentendido y que yo había cometido un pequeño error en la versión de los archivos que entregué. Fingió que me estaba dando una salida, que de alguna manera estaba ofreciéndome protección a cambio de mi silencio. Pero yo ya había anticipado que haría algo así. Antes de entrar a su oficina, ya había preparado la última pieza de mi plan. Con voz tranquila, le respondí que comprendía su preocupación, pero que, para evitar cualquier tipo de malentendido, había decidido adelantarme y enviar un informe detallado a los directivos explicando la diferencia entre las versiones de los archivos y adjuntando los registros de creación de cada documento, así como los correos en los que él mismo me solicitaba que le enviara la información. Lo vi parpadear con sorpresa, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Por primera vez en todo este tiempo, Martín se dio cuenta de que estaba perdido. Se quedó en silencio por varios segundos, con la mirada fija en el escritorio, como si estuviera procesando la magnitud de lo que acababa de decirle. Luego, con voz más baja, casi en un murmullo, me preguntó qué era lo que yo esperaba obtener con todo esto. No le respondí. No hacía falta. Salí de su oficina sin esperar que dijeran nada más. Ya no tenía sentido seguir escuchándolo. Él había pasado años construyendo una reputación basada en el trabajo de otros, confiando en que nadie jamás se atrevería a enfrentarlo. Pero ahora, con su credibilidad destrozada, con un proyecto fallido y con pruebas contundentes de su incompetencia, no tenía escapatoria. Las horas siguientes fueron un torbellino de reuniones a puerta cerrada entre los altos mandos. No sé qué argumentos intentó usar para defenderse, ni si trató de culparme ante ellos como último recurso. Lo único que supe con certeza fue que cuando la jornada laboral terminó, Martín salió del edificio con el rostro desencajado, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. No saludó a nadie, no hizo contacto visual con ningún empleado, simplemente caminó directo hacia la salida, con pasos apresurados y la expresión de alguien que sabe que su tiempo se ha agotado. Esa misma noche, un correo oficial fue enviado a toda la empresa anunciando su salida inmediata y permanente. No se mencionaron detalles, no se dieron explicaciones. Solo se informó que, a partir de ese momento, su cargo quedaba vacante y que la empresa pronto anunciaría su reemplazo. Yo lo leí con la satisfacción tranquila de alguien que había esperado pacientemente el momento adecuado para devolver cada una de las humillaciones que me hizo pasar. Actualización final. Pasaron los días y la ausencia de Martín en la oficina se sintió de inmediato. No porque alguien lo extrañara, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, el ambiente de trabajo era distinto. Ya no se respiraba esa sensación constante de tensión que venía con su presencia.
Ya no había miradas incómodas entre los empleados cada vez que él entraba a una reunión y ya no se sentía esa inevitable presión de tener que medir cada palabra para evitar que se apropiara de ideas ajenas. La empresa, que hasta ese momento había funcionado bajo su sombra, comenzó a moverse de manera distinta. Era como si su salida hubiera abierto una nueva etapa en la que todos, de repente, se sintieran más libres para trabajar sin miedo a ser invisibilizados. Yo, por mi parte, me mantuve en calma. No hice comentarios, no participé en los murmullos que corrían por la oficina y, sobre todo, no mostré ninguna señal de satisfacción evidente. Porque aunque para todos los demás la historia de Martín terminaba con su despido, para mí, aún había algo más que debía suceder antes de considerar mi venganza completamente consumada. Sabía que no bastaba con haberlo sacado de la empresa. Martín había construido toda su carrera sobre el robo de trabajo ajeno y la manipulación, y se había logrado ascender hasta donde llegó. Significaba que tenía suficientes contactos como para intentar recomponerse y encontrar una nueva oportunidad en otro lugar. No podía permitir que simplemente desapareciera por un tiempo para luego regresar con otro título, en otra empresa, repitiendo el mismo patrón con nuevas víctimas. Así que hice lo que cualquier persona con un propósito claro y la paciencia necesaria haría. Me aseguré de que su reputación quedara completamente arruinada. Martín, confiando en que aún tenía algo de poder, intentó moverse rápidamente. Apenas unos días después de su despido, comenzó a buscar empleo en otras empresas del sector, enviando su currículum con la esperanza de que su experiencia y sus contactos le permitieran encontrar un nuevo puesto antes de que el escándalo se hiciera demasiado grande. Lo que no sabía era que yo ya había tomado medidas para asegurarme de que nadie quisiera contratarlo. Desde el momento en que supe que su caída era inminente, recopilé toda la información que pudiera ser útil en caso de que intentara escapar sin consecuencias. Cada correo en el que se apropiaba de mis ideas, cada reunión en la que me excluía intencionalmente de las presentaciones, cada error que cometió y que intentó encubrir, todo estaba documentado. No solo tenía pruebas de su incompetencia, sino también de su deshonestidad. Así que, de manera anónima, hice llegar la información a varios reclutadores y contactos clave en el sector. No lo hice de manera impulsiva ni desordenada. Sabía que la mejor manera de destruir su reputación no era con un escándalo público inmediato, sino con algo más sutil, algo que se esparciera lentamente pero de manera implacable. Fue cuestión de semanas antes de que los efectos comenzaran a notarse. Las entrevistas que tenía programadas comenzaron a cancelarse misteriosamente. Las empresas a las que había postulado dejaron de responder sus correos. Algunos de sus antiguos contactos, personas que antes le habían mostrado apoyo incondicional, de repente parecían no querer estar asociados con él. Martín, que siempre había sido un hombre arrogante y seguro de sí mismo, comenzó a mostrarse cada vez más desesperado. El golpe final llegó cuando una de las empresas más grandes del sector, aquella en la que Martín esperaba conseguir un puesto similar al que tenía antes, rechazó públicamente su candidatura, citando preocupaciones respecto a su historial de liderazgo y gestión de proyectos. No mencionaron detalles, no hubo escándalo en los medios, pero la implicación era clara para cualquiera que supiera leer entre líneas. A partir de ese momento, Martín dejó de ser un candidato atractivo en la industria. Su carrera, aquella que había construido sobre los logros de otros, estaba oficialmente terminada. Con el tiempo, me enteré de que, incapaz de encontrar una nueva posición en el mundo corporativo, tuvo que aceptar trabajos cada vez más pequeños, relegado a puestos de menor importancia en empresas desconocidas, sin la autoridad ni la influencia que solía tener. Pasó de ser un hombre admirado por su supuesta visión estratégica a convertirse en alguien que apenas podía mantenerse a flote en un mercado que ya no lo quería. Y yo, mientras tanto, seguía adelante. No solo fui ascendida dentro de la empresa después de su partida, sino que, por primera vez en mucho tiempo, recibí el reconocimiento que me habían negado durante tanto tiempo. Mis ideas, que antes eran silenciadas o apropiadas por otros, comenzaron a ser valoradas por lo que realmente eran, el resultado de mi trabajo, mi talento y mi esfuerzo. Nunca hablé abiertamente de lo que hice. Nunca busqué que nadie me felicitara por haberlo derribado. Mi venganza no necesitaba testigos, porque su ruina era la única confirmación que realmente importaba. Al final, Martín no solo perdió su trabajo. Perdió su reputación, su credibilidad y cualquier posibilidad de recuperar el poder que una vez tuvo.
Y lo mejor de todo es que fue él mismo quien se puso en esa situación. Solo tuve que asegurarme de que no tuviera escapatoria. La justicia rara vez llega por sí sola. A veces, hay que asegurarse de que aquellos que han vivido a costa de los demás reciban exactamente lo que se merecen. Y en este caso, lo único que hice fue darle a Martín un destino que él mismo había construido, pieza por pieza, con cada mentira, con cada manipulación, con cada traición. La diferencia fue que esta vez, no hubo nadie que lo salvara. Esta vez, la historia terminó como debía terminar.